Habla o se titula El calor y la primera ley de la termodinámica. Y nos mencionan, en el capítulo 22 hemos presentado la noción de sistemas en contacto térmico. Si sus temperaturas son diferentes inicialmente, los sistemas intercambiarán energía hasta que alcancen el equilibrio térmico. En este capítulo estudiamos este flujo de energía entre dos cuerpos, al cual llamamos calor. Me imagino al planeta Tierra con sus glaciares en el polo norte, en el polo sur, y el mar y la tierra en medio, ¿no? O las placas tectónicas. Describimos aquí también los efectos de transferir calor a un cuerpo, lo cual debe implicar un aumento de temperatura, un cambio de estado, como de sólido a líquido. Glaciar se convierte en líquido. O de líquido a vapor, el mar se convierte en nubes. Por último, relacionamos los conceptos de calor, energía interna y trabajo por medio de la primera ley de termodinámica, un enunciado de la conservación de la energía. En esencia, este tema continúa y amplía el programa que comenzamos en los capítulos 7 y 8, donde presentamos por primera vez el concepto de energía. Esta parte pues a mí me gusta mucho, ¿no? El calor, porque es muy práctico. La termodinámica está en todas partes. El calor, energía en tránsito. Eso es el calor, energía en tránsito, así lo define. Es una observación común que si situamos un objeto caliente, digamos una taza de café, o un objeto frío, un vaso de agua helada en un entorno a la temperatura ambiente ordinaria, el objeto tendrá, o más bien tenderá hacia el equilibrio térmico con su entorno. Ustedes tienen su taza de café, o a lo mejor tienen su glaciar, ¿no? En el polo norte y en el polo sur, y va a tender hacia el equilibrio térmico, el hielo, ¿no? O el glaciar. Esto es, el café se enfría y el agua helada se calienta. La temperatura de cada uno se acerca a la temperatura del entorno. Parece claro que tales aproximaciones al equilibrio térmico deben implicar cierta clase de intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Y aquí nos ponen un pie de nota, un pie de paso, una referencia. Este punto de vista no siempre fue defendido por los científicos. En el siglo XVIII se creía que un material fluido llamado calórico era intercambiado entre los cuerpos a temperaturas diferentes, y en el siglo XIX los experimentos llevados a cabo por Benjamin Thompson, más tarde conocido como el Conde Rumford de Baviera, demostraron concluyentemente que el trabajo mecánico podía producir calor, lo cual dio por resultado la identificación del calor como una forma de energía y condujo el desarrollo de la ley de la conservación de la energía. En fin, es el pie de nota. Si quieren consultarlo, pues ahí ya lo buscarán en su libro. Definimos el calor, símbolo Q, entre paréntesis, como la energía que se transfiere, como la que va del café a la habitación o de la habitación al agua helada. De manera general, adoptamos la definición siguiente. El calor es energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. La figura 1 resume este punto de vista. Si la temperatura T sub S de un sistema es menor que la temperatura T sub E del entorno, fluye calor en el sistema. Elegimos nuestra convención de signos de modo que Q mayúscula sea positivo en este caso. Usted puede concebir esto como un proceso en el que la energía interna del sistema aumenta. A la inversa, cuando T sub S es mayor que T sub E, el calor fluye hacia afuera del sistema y hacemos que Q para el sistema sea negativo. Ya que el calor es una forma de energía, sus unidades son las de la energía, es decir, el joule, entre paréntesis una J mayúscula, en el sistema internacional o el SI. Antes de que se reconociera que el calor es una forma de energía, se le asignaban otras unidades. En ciertos casos, estas unidades están aún en uso hoy día, específicamente. La caloría, entre paréntesis, cal, como simplificación o contracción,
y la unidad térmica británica BTU, o como dirían aquellos, BTU, entre paréntesis. Se relacionan con el joule de acuerdo con una caloría es igual a 4.186 joules o J, y un BTU o BTU es igual a 1055 joules. La caloría, en uso común como una medida de la nutrición, entre paréntesis cal, es en realidad una kilocaloría. Esto es, una caloría es igual a 1000 calorías, que es igual a 4186 joules. El BTU o el BTU se encuentra todavía comúnmente como una medida de la facultad de un acondicionador de aire para transferir energía como calor de una sala al ambiente exterior. Por lo tanto, un acondicionador de aire típico en una sala especificando, o más bien una sala especificado a 10.000 BTU por hora, puede extraer alrededor de 10 a la 7 joules de la sala cada hora y transferirlos al ambiente exterior. Otro apartado, conceptos erróneos con respecto al calor. El calor es similar al trabajo en tanto que representa un medio para la transferencia de la energía. Ni el calor ni el trabajo son una propiedad intrínseca de un sistema. Esto es, no podemos decir que un sistema contiene cierta cantidad de calor o de trabajo. En cambio, decimos que puede transferir una cierta cantidad de energía en forma de calor o de trabajo en ciertas condiciones específicas. Parte de la confusión con respecto al significado preciso del calor proviene del uso popular del término. A menudo se usa la palabra calor cuando lo que realmente se quiere decir es temperatura, o quizás energía interna, cuando oímos hablar del calor en relación al clima, o cuando ciertas instrucciones de cocina indican caliéntese a 300 grados. Se hace referencia a la temperatura. En cambio, oímos también alusiones al calor generado por las balatas de los frenos de un automóvil o por el frotamiento rápido de las palmas de las manos. En este caso, como veremos, es usualmente la energía interna, lo que se hace referencia. Una clave para el uso apropiado parte de la definición del calor. Cuando frotamos nuestras manos se lleva a cabo un trabajo entre ellas, aumentando por lo tanto su energía interna y elevándose su temperatura. Este exceso de energía puede entonces ser transferido al entorno como calor porque las manos están a una temperatura más alta que el entorno. Otro apartado, el equivalente mecánico del calor. En el pasado, cuando la caloría se definía independientemente como una cantidad de calor, fue necesario determinar una relación empírica entre la caloría y el joule. Esto lo hizo por vez primera James Joule en 1850 en un experimento para determinar el equivalente mecánico del calor. En la figura 2 se muestra un diagrama del aparato de Joule, básicamente el trabajo mecánico W efectuado por las pesas al caer. Medido en joules, produce una elevación de temperatura mensurable en el agua. La caloría se definió originalmente como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. A partir del aumento de temperatura medido en el agua, Joule fue capaz de deducir el número de calorías de calor Q que produciría la misma elevación de temperatura al ser transferido desde alguna fuente externa a una cantidad igual de agua a la misma temperatura inicial. El trabajo W efectuado sobre el agua por las pesas al caer, entre paréntesis en joules, producía por lo tanto una elevación de la temperatura equivalente a la absorción por el agua de cierto calor Q, entre paréntesis en calorías. Y a partir de esta equivalencia fue posible determinar la relación entre la caloría y el joule. El resultado del experimento de Joule y de otros que le siguieron proporcionó durante casi 100 años una conversión entre el Joule y la caloría. Hoy día, después de la adopción en 1948 del Joule como la unidad de calor en el sistema internacional, expresamos todas las cantidades relacionadas con energía como el calor y el trabajo en joules. Y así, este factor de conversión ha perdido la importancia que tuvo en el tiempo de Joule. No obstante, la labor de Joule es todavía notable por la destreza e ingenuidad de sus experimentos, por su precisión. Los resultados de Joule difieren en un 1% únicamente de la relación definida por el sistema internacional entre Joule y la caloría.
y por la directriz que proporcionó para demostrar que el calor, igual que el trabajo, podía verse apropiadamente como un medio para transferir energía. 25.2, que es capacidad calorífica y calor específico. Estos términos son interesantes. Podemos cambiar el estado de un cuerpo intercambiando energía en la forma de calor o forma de trabajo. Una propiedad de un trabajo que puede cambiar en tal proceso en su temperatura T. El cambio de temperatura delta T, que corresponde a la transferencia de una cantidad de energía calorífica Q. En particular dependerá de las circunstancias bajo las cuales se transfiere el calor. Por ejemplo, en el caso de un gas confinado en un cilindro con un émbolo móvil, podemos añadir calor y mantener fijo al émbolo, por lo tanto manteniendo el volumen constante. O podemos añadir calor y permitir que el émbolo se mueva, pero se conserve constante la fuerza sobre el émbolo, por lo tanto manteniendo el gas bajo presión constante. Incluso podemos cambiar la temperatura efectuando un trabajo sobre un sistema, como al frotar entre sí a dos objetos que entre uno y otro ejerzan fuerzas de fricción. En este caso no es necesario que ocurra una transferencia de calor. Es conveniente definir la capacidad calorífica C' de un cuerpo como la razón entre la cantidad de calor Q suministrada al cuerpo durante cualquier proceso y su cambio de temperatura delta T. Correspondiente, esto es, C' es igual al cociente de Q entre delta T. La palabra capacidad puede crear confusión porque sugiere la aseveración esencialmente sin significado de la cantidad de calor que puede contener un cuerpo, mientras de lo que se quiere decir es simplemente la energía por cada grado de cambio de temperatura que se transfiere como calor cuando la temperatura del cuerpo cambia. La capacidad calorífica por unidad de masa de un cuerpo, llamada capacidad calorífica específica o simplemente calor específico, como es lo usual, es característica del material de que está compuesto el cuerpo. C minúscula es igual a C' entre M, que es igual a Q por M, y M, que está dividido a Q, y también multiplicando la delta T. La capacidad calorífica es característica de un objeto en particular, pero el calor específico caracteriza a una sustancia. Entonces podemos hablar en primer término de la capacidad calorífica de una moneda de cobre, pero por otra parte del calor específico del cobre. Esto también es interesante. Entonces podemos hablar en primer término de la capacidad calorífica de una moneda de cobre, pero por otra parte del calor específico del cobre. Ni la capacidad calorífica de un cuerpo, ni el calor específico de un material son constantes. Ambos dependen de la temperatura y posiblemente de otras variables como la presión. Las ecuaciones anteriores dan únicamente valores promedio de estas cantidades en el intervalo de temperatura delta T. En el límite, cuando delta T tiende a cero, podemos hablar del calor específico a una temperatura T en particular. Podemos hallar el calor que debe ser proporcionado a un cuerpo de masa M cuyo material tenga un calor específico C minúscula, para aumentar su temperatura desde la temperatura inicial T sub I hasta la temperatura final T sub F, dividiendo el cambio de temperatura en n pequeños intervalos delta T sub n, suponiendo que C sub n, C minúscula sub n, sea constante en cada pequeño intervalo y sumando las contribuciones a la transferencia de calor total de todos los intervalos, n igual a 1, 2, puntos suspensivos, n mayúscula. Esto da, y bueno, aquí aparece la fórmula de Q, que es igual a la suma de n, desde n igual a 1, y luego multiplica al producto de m por c sub n por delta n. En el límite diferencial resulta que Q es igual a m, o el producto de m, por la integral desde la t inicial hasta la t final, que esa es la integral que multiplica c por la diferencial, donde c puede ser una ecuación de la temperatura, temperaturas ordinarias y dentro de intervalos de temperatura ordinarios. Puede considerarse que los calores específicos son constantes.
Por ejemplo, el calor específico del agua varía en menos de 1% en el intervalo entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación 4 de una manera más general, que es Q igual al producto de M por C multiplicando la diferencia entre temperatura final menos la temperatura inicial. La ecuación número 2 no define el calor específico en una forma única, debemos también especificar las condiciones bajo las cuales se añade el calor Q al material. Una condición común es que la muestra permanezca a una presión atmosférica normal constante mientras añadimos el calor, pero existen muchas otras posibilidades, cada una de las cuales conduce por lo general a un valor de C minúscula diferente. Para obtener un valor único de C debemos indicar las condiciones tales como calor específico a presión constante de C minúscula sub P, calor específico a volumen constante de C, D, y así sucesivamente, que es volumen constante C minúscula D. La tabla 1 muestra los valores de las capacidades caloríficas específicas de un número de sustancias comunes medidas en condiciones de presión constante. Si bien las unidades se expresan en términos de K, podemos también trabajar con temperaturas en grados Celsius. Kelvins o grados Celsius. Porque una diferencia de temperatura en 0 es C en grados Celsius es igual a la misma diferencia de temperatura en Kelvin. Y en fin, aquí está una tabla y bueno, todo esto es interesante, lo vamos a ver con mayor detalle posteriormente, pero por el momento les dejo esta tabla. Temperatura ambiente ordinaria, el objeto tendrá, o más bien tenderá hacia el equilibrio térmico con su entorno. Ustedes tienen su taza de café, o a lo mejor tienen su glaciar, ¿no?, en el polo norte y en el polo sur, y va a tender hacia el equilibrio térmico, el hielo, ¿no?, o el glaciar. Esto es, el café se enfría y el agua helada se calienta. La temperatura de cada uno se acerca a la temperatura del entorno. Parece claro que tales aproximaciones al equilibrio térmico deben implicar cierta clase de intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Y aquí nos ponen un pie de nota, un pie de página, una referencia. Este punto de vista no siempre fue defendido por los científicos. En el siglo XVIII se creía que un material fluido llamado calórico era intercambiado entre los cuerpos a temperaturas diferentes, y en el siglo XIX los experimentos llevados a cabo por Benjamin Thompson, más tarde conocido como el Conde Rumford de Baviera, demostraron concluyentemente que el trabajo mecánico podía producir calor, lo cual dio por resultado la identificación del calor como una forma de energía y condujo el desarrollo de la ley de la conservación de la energía. En fin, es el pie de nota. Si quieren consultarlo, pues ahí ya lo buscarán en su libro. Definimos el calor, símbolo Q, entre paréntesis, como la energía que se transfiere, como la que va del café a la habitación o de la habitación al agua helada. De manera general, adoptamos la definición siguiente. El calor es energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. La figura 1 resume este punto de vista. Si la temperatura T sub S de un sistema, es menor que la temperatura T sub E del entorno, fluye calor en el sistema. Elegimos nuestra convención de signos de modo que Q mayúscula sea positivo en este caso. Usted puede concebir esto como un proceso en el que la energía interna del sistema aumenta. A la inversa, cuando T sub S es mayor que T sub E, el calor fluye hacia afuera del sistema y hacemos que Q para el sistema sea negativo. Ya que el calor es una forma de energía, sus unidades son las de la energía, es decir, el Joule, entre paréntesis una J mayúscula, en el sistema internacional o el SI. Antes de que se reconociera que el calor es una forma de energía, se le asignaban otras unidades. En ciertos casos, estas unidades están aún en uso
hoy día específicamente. La caloría, entre paréntesis, cal, como simplificación o contracción, y la unidad térmica británica BTU, o como dirían aquellos, BTU, entre paréntesis. Se relacionan con el joule de acuerdo con una caloría es igual a 4.186 joules o J, y un BTU o BTU es igual a 1055 joules. La caloría, en uso común como una medida de la nutrición, entre paréntesis cal, es en realidad una kilocaloría. Esto es, una caloría es igual a 1000 calorías, que es igual a 4186 joules. El BTU o el BTU se encuentra todavía comúnmente como una medida de la facultad de un acondicionador de aire para transferir energía como calor de una sala al ambiente exterior. Por lo tanto, un acondicionador de aire típico en una sala especificando, o más bien en una sala especificado a 10.000 BTU por hora, puede extraer alrededor de 10 a la 7 joules de la sala cada hora y transferirlos al ambiente exterior. Otro apartado, conceptos erróneos con respecto al calor. El calor es similar al trabajo en tanto que representa un medio para la transferencia de la energía. Ni el calor ni el trabajo son una propiedad intrínseca de un sistema. Esto es, no podemos decir que un sistema contiene cierta cantidad de calor o de trabajo. En cambio, decimos que puede transferir una cierta cantidad de energía en forma de calor o de trabajo en ciertas condiciones específicas. Parte de la confusión con respecto al significado preciso del calor proviene del uso popular del término. A menudo se usa la palabra calor cuando lo que realmente se quiere decir es temperatura, o quizás energía interna, cuando oímos hablar del calor en relación al clima, o cuando ciertas instrucciones de cocina indican caliéntese a 300 grados. Se hace referencia a la temperatura. En cambio, oímos también alusiones al calor generado por las balatas de los frenos de un automóvil o por el frotamiento rápido de las palmas de las manos. En este caso, como veremos, es usualmente la energía interna, lo que se hace referencia. Una clave para el uso apropiado parte de la definición del calor. Cuando frotamos nuestras manos se lleva a cabo un trabajo entre ellas, aumentando por lo tanto su energía interna y elevándose su temperatura. Este exceso de energía puede entonces ser transferido al entorno como calor porque las manos están a una temperatura más alta que el entorno. Otro apartado, el equivalente mecánico del calor. En el pasado, cuando la caloría se definía independientemente como una cantidad de calor, fue necesario determinar una relación empírica entre la caloría y el joule. Esto lo hizo por vez primera James Joule en 1850 en un experimento para determinar el equivalente mecánico del calor. En la figura 2 se muestra un diagrama del aparato de Joule, básicamente el trabajo mecánico W efectuado por las pesas al caer. Medido en joules, produce una elevación de temperatura mensurable en el agua. La caloría se definió originalmente como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. A partir del aumento de temperatura medido en el agua, Joule fue capaz de deducir el número de calorías de calor Q que produciría la misma elevación de temperatura al ser transferido desde alguna fuente externa a una cantidad igual de agua a la misma temperatura inicial. El trabajo W efectuado sobre el agua por las pesas al caer, entre paréntesis en joules, producía por lo tanto una elevación de la temperatura equivalente a la absorción por el agua de cierto calor, Q, entre paréntesis en calorías. Y a partir de esta equivalencia fue posible determinar la relación entre la caloría y el joule. El resultado del experimento de Joule y de otros que le siguieron proporcionó durante casi 100 años una conversión entre el joule y la caloría. Hoy día, después de la adopción en 1948 del joule como la unidad de calor en el sistema internacional, expresamos todas las cantidades relacionadas con energía como el calor y el trabajo en joules. Y así, este factor de conversión ha perdido la importancia que tuvo en el tiempo de Joule. No obstante, la labor de Joule es todavía notable por la destreza e ingenuidad de sus experimentos, por su precisión,
Los resultados de Joule difieran en un 1% únicamente de la relación definida por el Sistema Internacional entre Joule y la caloría, y por la directriz que proporcionó para demostrar que el calor, igual que el trabajo, podía verse apropiadamente como un medio para transferir energía. 25.2, que es capacidad calorífica y calor específico. Estos términos son interesantes. Podemos cambiar el estado de un cuerpo intercambiando energía en la forma de calor o forma de trabajo. Una propiedad de un trabajo que puede cambiar en tal proceso en su temperatura T. El cambio de temperatura delta T, que corresponde a la transferencia de una cantidad de energía calorífica Q. En particular, dependerá de las circunstancias bajo las cuales se transfiere el calor. Por ejemplo, en el caso de un gas confinado en un cilindro con un émbolo móvil, podemos añadir calor y mantener fijo al émbolo, por lo tanto manteniendo el volumen constante. O podemos añadir calor y permitir que el que el émbolo se mueva, pero se conserve constante la fuerza sobre el émbolo, por lo tanto manteniendo el gas bajo presión constante. Incluso podemos cambiar la temperatura efectuando un trabajo sobre un sistema, como al frotar entre sí a dos objetos que entre uno y otro ejerzan fuerzas de fricción. En este caso no es necesario que ocurra una transferencia de calor. Es conveniente definir la capacidad calorífica C' de un cuerpo como la razón entre la cantidad de calor Q suministrada al cuerpo durante cualquier proceso y su cambio de temperatura delta T correspondiente. Esto es, C' es igual al cociente de Q entre delta T. La palabra capacidad puede crear confusión porque sugiere la aceleración esencialmente sin significado de la cantidad de calor que puede contener un cuerpo, mientras de lo que se quiere decir es simplemente la energía por cada grado de cambio de temperatura que se transfiere como calor cuando la temperatura del cuerpo cambia. La capacidad calorífica por unidad de masa de un cuerpo, llamada capacidad calorífica específica o simplemente calor específico, como es lo usual, es característica del material de que está compuesto el cuerpo. C minúscula es igual a C' entre M, que es igual a Q por M, y M, que está dividido a Q, y también multiplicando la delta T. La capacidad calorífica es característica de un objeto en particular, pero el calor específico caracteriza a una sustancia. Entonces podemos hablar en primer término de la capacidad calorífica de una moneda de cobre, pero por otra parte del calor específico del cobre. Esto también es interesante. Entonces podemos hablar en primer término de la capacidad calorífica de una moneda de cobre, pero por otra parte del calor específico del cobre. Ni la capacidad calorífica de un cuerpo, ni el calor específico de un material son constantes. Ambos dependen de la temperatura y posiblemente de otras variables como la presión. Las ecuaciones anteriores dan únicamente valores promedio de estas cantidades en el intervalo de temperatura delta T. En el límite, cuando delta T tiende a cero, podemos hablar del calor específico a una temperatura T en particular. Podemos hallar el calor que debe ser proporcionado a un cuerpo de masa M cuyo material tenga un calor específico C minúsculo, para aumentar su temperatura desde la temperatura inicial T sub I hasta la temperatura final T sub F, dividiendo el cambio de temperatura en n pequeños intervalos delta T sub n, suponiendo que C sub n, C minúscula sub n, sea constante en cada pequeño intervalo y sumando las contribuciones a la transferencia de calor total de todos los intervalos, n igual a 1, 2, puntos suspensivos, n mayúscula. Esto da, y bueno, aquí aparece la fórmula de Q, que es igual a la suma de n, desde n igual a 1, y luego multiplica al producto de m por c sub n por delta n. En el límite diferencial, resulta que Q es igual a m, o el producto de m, por la integral desde la t inicial hasta la t final, que esa es la integral que multiplica c por la diferencial, donde C puede ser una ecuación de la temperatura, temperaturas ordinarias y dentro de intervalos de temperatura ordinarios. Puede considerarse que los calores específicos son constantes.
Por ejemplo, el calor específico del agua varía en menos de 1% en el intervalo entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación 4 de una manera más general, que es Q igual al producto de M por C multiplicando a la diferencia entre temperatura final menos la temperatura inicial. La ecuación número 2 no define al calor específico en una forma única, debemos también especificar las condiciones bajo las cuales se añade el calor Q al material. Una condición común es que la muestra permanezca a una presión atmosférica normal constante mientras añadimos el calor, pero existen muchas otras posibilidades, cada una de las cuales conduce por lo general a un valor de C minúscula diferente. Para obtener un valor único de C debemos indicar las condiciones tales como calor específico a presión constante de C minúscula sub P, calor específico a volumen constante de C, y así sucesivamente, que es volumen constante C minúscula B. La tabla 1 muestra los valores de las capacidades caloríficas específicas de un número de sustancias comunes medidas en condiciones de presión constante. Si bien las unidades se expresan en términos de K, podemos también trabajar con temperaturas en grados Celsius. Kelvins o grados Celsius. Porque una diferencia de temperatura en 0 es C en grados Celsius es igual a la misma diferencia de temperatura en K o en Kelvin. Bien. Aquí está una tabla y bueno. Todo esto es interesante, lo vamos a ver con mayor detalle posteriormente, pero por el momento les dejo esta tabla.